Buenas noches, señoras y señores. En la sesión plenaria del Ayuntamiento de nuestra ciudad, celebrada esta mañana, se ha debatido la propuesta presentada por el teniente de alcalde de Hacienda, Alfonso Igualada, sobre la modificación de la plantilla municipal. Esta propuesta ha contado con las críticas del concejal del Grupo Independiente, Alfonso Igualada, al no tener en cuenta la opinión de los sindicatos. Como cada jueves, los señores capitulares se reunieron en el Ayuntamiento para celebrar pleno en sesión ordinaria. Pleno municipal que, como viene siendo costumbre, solo sirve para que la oposición critique la gestión del equipo de gobierno y para que el equipo de gobierno, a su vez, se defienda. Todo ello en un tono gris y anodino, fiel reflejo de la actual manera de hacer política. Con un público predominantemente infantil que aguantó con estoica paciencia el aluvión de frases hechas del tipo «ustedes lo hacían mejor en la oposición» o «llevamos muchos años de experiencia», el pleno de hoy tuvo como parte fundamental la propuesta del teniente de alcalde de personal de modificación de plantilla, con las oportunas críticas del Grupo Independiente, es decir, Antonio Moral, y Grupo Socialista al plantear presunta marginación de los sindicatos. En el área cultural se aprobó conceder la medalla de oro de la ciudad a José García Marín, propietario del restaurante El Caballo Rojo, por su aportación al mundo de la gastronomía. Durante la última media hora de pleno, en el apartado de urgencias, ruegos y preguntas, los señores capitulares se enzarzaron en una discusión bizantina de las que no conducen a ningún sitio, propiciada por el concejal socialista Emilio Fernández Cruz. A 2 días para que finalicen las elecciones sindicales, los trabajadores de la Diputación Provincial se han acercado a lo largo de esta mañana a las urnas electorales para elegir a sus delegados sindicales. UGT ha sido la sección ganadora con 4 delegados, un delegado menos que en la anterior convocatoria de 1986. A lo largo de esta mañana se han celebrado las elecciones sindicales en la Diputación Provincial. La sección sindical ganadora ha sido Unión General de Trabajadores, que ha obtenido 4 delegados, perdiendo un delegado con respecto a las anteriores elecciones de 1986. Comisiones Obreras ha obtenido 3 delegados y el Sindicato de Funcionarios Independientes de Diputación, FIF, ha obtenido 2 delegados y CESIF 2 delegados. Según fuentes de la Junta Electoral, moralmente la sección sindical ganadora ha sido la de Funcionarios Independientes de Diputación, ya que es la primera vez que se presenta a esta convocatoria electoral. Por su parte, UGT, al no obtener la mayoría absoluta, deberá negociar con el resto de las fuentes sindicales. Comisiones Obreras, por su parte, ha obtenido 2 delegados a falta de 2 votos. Mañana se celebra el segundo aniversario de una fecha ya histórica como es el 14D, una huelga general que paralizó a toda España. Representantes de comisiones obreras han detallado que desde entonces se ha conseguido poner marcha atrás al plan de empleo juvenil, así como contar con las bases de una propuesta sindical necesaria para trabajar por las negociaciones y reivindicaciones de los sindicatos de España. Fue una huelga, en primer lugar, ya lo anunciábamos antes de que se produjera la huelga, una huelga de solidaridad con determinados colectivos que estaban bastante agredidos por la política económica del gobierno e incluso por la política que el gobierno tenía de cara a la negociación colectiva, y más en concreto con el tema del empleo. Era una política de solidaridad con los contratos eventuales, política de solidaridad con los pensionistas que tenían, se le había deteriorado su poder adquisitivo por la política de incrementos de las pensiones que tenía el gobierno, y también con un colectivo importante que era como el de funcionarios, que se tenían sus incrementos salariales en función de los presupuestos generales del Estado, que se había desviado el IPC y que habían tenido una merma en sus ingresos, al mismo tiempo de que ese colectivo tan grande como es el de funcionarios y empleados públicos carecían de la posibilidad de negociación colectiva. Con la huelga se consiguió echar para atrás el plan de empleo juvenil, que era una agresión más a la modalidad de contratación que hay. Se consiguió hacer recuperar el poder adquisitivo, o por lo menos actualizar, recuperar la deuda económica que tenía el gobierno con ese colectivo de funcionarios, y con el de pensionistas exactamente igual. Y al mismo tiempo se consiguió el sentar las bases para que durante el año siguiente, durante todo el 89, tanto comisiones obreras como UGT a nivel confederal plasmaran en una propuesta sindical prioritaria, la PSP, conocida como la PSP, a nivel de todo el Estado, para negociar las cuestiones fundamentales de una manera ya articulada y bien definida, todas las reivindicaciones que se desprendían de los 3 o 4 elementos fundamentales que dieron lugar al 14 de diciembre.
Efectivamente, en la práctica, en las mesas de concertación se han conseguido bastantes cosas. No es suficiente todavía, estamos quizás a un 50% en la negociación de lo que ha sido la PSP, y que esto se ha plasmado en acuerdos concretos, pero también en las comunidades autónomas la PSP se ha desarrollado, igual que en determinadas entidades locales, municipios, se ha concretado la PSP también en determinados aspectos. La Asociación Gitana Andaluza, en colaboración con las Consejerías de Trabajo y Educación de la Junta de Andalucía, van a poner en práctica un programa de escolarización de niños gitanos. Con este programa se pretende incrementar la integración de los niños marginados en los centros escolares. A través de este programa de apoyo a la escolarización infantil gitana se pretende fundamentalmente conseguir una integración de los niños gitanos y marginados en los centros escolares. Este programa se realiza con la colaboración del Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejería de Trabajo y Educación. Para poner en marcha esta iniciativa a nivel nacional, 100 funcionarios se encargarán de trabajar y cuyas funciones principales se centran principalmente en contactar con las familias respectivas para conseguir su cooperación, así como la de fomentar entre la población infantil la actividad sociocultural. Sale este programa con la finalidad de afrontar y resolver esta situación. Es un programa cuya rentabilidad social se cifra actualmente en unos más de 2.000 niños escolarizados por año, suponiendo que la cifra, digamos, para tener una perspectiva real de cómo está la situación, si la cifra estimada de este 52,5%, aplicándola a unos 300.000 gitanos que son los que componen el colectivo andaluz, ¿verdad? Pues posiblemente, a pesar de la rentabilidad social de este programa durante 2 años, más de 2.000 niños escolarizados por año, pues seguramente nos quede todavía alrededor de 20.000 niños sobre los que hay que ejercer y a los que este programa tiende a llegar. Es un programa... Refiriéndose a los casos de marginación en distintos colegios andaluces, los representantes de la Asociación Gitana de Andalucía han detallado que no se trataba de una marginación étnica, sino de clases. Por la experiencia que tenemos en estos temas, vemos que no es un rechazo al niño gitano, sino un rechazo de clase social, o sea, de pobres y ricos. Estos 7 niños de este colegio Ruiz de Gordoa de Andújar, pues venían de una erradicación de chabolismo y fueron a una barriada de viviendas públicas, y estos niños pues efectivamente nunca habían acudido a clase, pero no estos 7 niños, sino se escolarizaron 290 niños, de los cuales 188 eran gitanos y 90 no eran gitanos, en los 14 colegios de Andújar, y un trabajo que desarrolló los servicios sociales del ayuntamiento, donde había 8 educadores y tenían 40 niños a cargo cada educador. No hubo ningún problema en los 14 colegios, y en este colegio donde surgió este rechazo, desde su inicio ha habido niños gitanos. O sea, el 25% de los alumnos de este colegio eran gitanos. Ayer se inauguraron las jornadas de actualización de medicina deportiva que se desarrollarán en el Salón de Actos de la Caja Provincial. En estas jornadas de gran interés científico y cultural participan destacadas personas en el mundo de la medicina y de la cultura. Ayer fueron inauguradas en la Diputación Provincial las jornadas de actualización en medicina deportiva que se van a llevar a cabo en el Salón de Actos de la Caja Provincial de Ahorros. Organizadas por el Servicio de Educación Física y Deportes de la Universidad de Córdoba y la Asociación Cordobesa de Medicina y Deporte, estas jornadas contarán con acreditados especialistas en la materia. Declaradas de interés científico y cultural por la Universidad de Córdoba, fueron inauguradas por el doctor Juan Peinado Requena. El viernes concluirán las jornadas con una mesa redonda en la que se analizarán todo lo acontecido en las mismas. El acto de clausura está previsto que lo presida Amador Jover, rector de la Universidad Cordobesa. La tercera crisis del petróleo ha sido el tema de la conferencia pronunciada por el profesor de Estructura Político-Económica y de Economía Española de TEA, Gabriel Pérez Alcalá, en el Colegio Mayor Universitario Séneca. La crisis del Golfo analizada desde la perspectiva de la economía mundial. Efectivamente, la crisis del Golfo va a tener una incidencia clara en los países consumidores de petróleo, sea cual sea su situación anterior. Pero que ya había síntomas de recesión antes de la crisis del Golfo, incluso las revistas internacionales ya auguraban
una recesión mundial en el primer trimestre de este año 90. En el segundo trimestre de este mismo año 90, los informes de la OCDE ya preveían unos ritmos de crecimiento de la economía occidental inferiores a los de los años precedentes, y lo del Golfo, pues lo único que ha venido ha sido agravar la situación, que de hecho la ha agravado. Pero no es por causa exclusiva del Golfo por lo que hay que hacer el ajuste, sino, bueno, había ya unas circunstancias malas y el Golfo la agrava. La Sala Bartolomé Belmejo del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba acoge actualmente una exposición colectiva de pintores de Nueva Cartella. Flores, frutas y paisajes tratados con las más diversas técnicas componen una exposición heterogénea, pero con el común denominador de la ilusión de estos jóvenes artistas. Con esta exposición nos vamos a despedir hasta mañana. Que pasen una feliz noche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comienza ya la información deportiva en PTV y lo hacemos con una noticia de última hora. Manolo García, el hasta ahora, y decimos muy bien, el hasta ahora entrenador de la Caja de Córdoba de baloncesto, ha sido cesado en la última reunión de la Junta Directiva. En su día, hace tan solo una semana y media, ya era cuestionado por esta misma directiva, a pesar de lo cual su propio presidente Ángel Pérez Hornero confirmaba a este redactor que no, que iba a continuar. Evidentemente, y tras los últimos encuentros, a pesar de que fue positivo, como bien les ofrecíamos ayer ese reportaje, victoria de la Caja frente al Bonachelo de Priego, los encuentros y la calidad de los mismos últimamente no están gustando a la directiva. Consideran que hay equipo suficiente como para que se juegue mejor. Ello les ha decidido finalmente al cese de Manolo García y será Ángel Fernández Tripiana, Tripi, como normalmente se le conoce en el mundo del baloncesto, quien nuevamente, que recordemos, él voluntariamente dejaba la posición como máximo responsable técnico de la Caja el pasado año, vuelva a hacerse cargo del mismo, al menos
hasta final de temporada. Esta información, como decimos, de última hora, será mañana nuestro compañero Paco Pajuelo quien se las pueda ampliar. Y es él ahora quien nos informa de lo que ha ocurrido en la tarde de hoy en la sesión de entrenamiento del Córdoba Club de Fútbol. Esta misma tarde se ha disputado el típico partidillo de los jueves entre la primera plantilla del Córdoba Club de Fútbol frente al conjunto juvenil. Después del mismo ya se pueden sacar las primeras conclusiones de cara al 11 inicial que puede disputar los puntos el próximo domingo en Sanlúcar de Barrameda. Las únicas novedades negativas en este caso es la ausencia de Victoriano, que se encuentra en Elche a la espera de que la próxima semana sea sometido a una operación de artroscopia, y Paco, que no entrenó con unas molestias en los aductores, pero estas molestias parece que no serán suficientemente importantes y podrá estar el próximo domingo con el número 3 a la espalda. Después del ensayo se puede sacar la conclusión de que Ortega y Paco, si se recupera, serán los marcadores, con Castillo de libre, Verges por la izquierda y Arroyo en la banda derecha. En el centro del campo, Fontán, Verdú, delante López Murga y Viri. En el primer tiempo del partidillo estuvo Mantecón, pasando López Murga a la línea de enlace, pero sin embargo en la segunda parte también se resentía de unas pequeñas molestias y salió Marino. Da la impresión que al ser un partido fuera de casa, sea Marino el que más posibilidades tenga para pasar a Arroyo a la medular y Marino a la banda derecha. En otro orden de cosas, hay que decir que Crispi pues nos comenta en torno a la posible sanción, que no sabe absolutamente nada y que no tenía notificación oficial de que tenía que comparecer en la junta directiva. Mientras tanto, se espera que mañana mantenga una reunión con el presidente Antonio Darbe, después de la cual se pueden sacar las conclusiones pertinentes en torno a si será sancionado o no el técnico verde y blanco. Este fin de semana se ha disputado la última jornada en la Liga Nacional de Juveniles, con la buena noticia de que dos equipos cordobeses, Córdoba y Séneca, serán los que habrán de disputar la fase de ascenso, que desde luego no la van a tener nada fácil. El Don Bosco tendrá que luchar por la permanencia. El pasado fin de semana concluyó la primera fase en la Liga Nacional de Juveniles con los siguientes resultados para los equipos cordobeses. El Córdoba se deshizo por un contundente 4-0 del Don Bosco en partido de duelo provincial. Mientras tanto, el Séneca no podía con el San Roque de Badajoz, cayendo por 4-3. Después de estos resultados, la clasificación ha quedado encabezada por el Córdoba, que se ha proclamado campeón de esta primera fase de la Liga Nacional de Juveniles con 24 puntos y 8 positivos. Ganó 11, empató 2 y perdió 2 de los 15 partidos disputados. El Séneca ocupó al final la cuarta plaza con 15 puntos y 1 positivo, 5 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Córdoba y Séneca disputarán la siguiente fase por el ascenso de categoría. Quien no tuvo la misma fortuna fue el Don Bosco, que se quedó a las puertas de esta liguilla de ascenso. Quedó en quinta posición con 13 puntos y 1 negativos. Ganaba 5, empataba 3 y perdía 7 de los 15 partidos disputados. De esta manera se verá obligado a luchar con Pizarro, Valcochero y Puertollano para mantener la categoría de Liga Nacional de Juveniles. La segunda fase va a dar comienzo el próximo día 13 de enero. Hablamos ahora de balonmano. En primera B, el ITV Alsair caía derrotado ante el Canal Isabel II por la mínima. Una derrota que ha roto un poco la racha de los chicos de Rafael Villalba, que continúan todavía en esos puestos de cabeza, como decimos, en la primera B de balonmano. No quedan ni mucho menos atrás las esperanzas todavía del pase a la fase de ascenso, que posibilitaría que tuviésemos otro equipo en primera A de balonmano, la división de plata. Sin embargo, quizás el otro equipo cordobés, el Cajasur, los de Antonio Reyes, pronto estén a abandonarla. En baloncesto, en primera andaluza, destacar como este fin de semana tuvieron la primera derrota de esta temporada, que no está nada mal, tras 8 jornadas, la primera derrota, los de Antonio Alejandres. El Club Baloncesto Córdoba, que continúa como líder, perdía frente al Club Baloncesto Linense. Sigue como líder y a un punto el Círculo Mercantil, 17 el Club Baloncesto Córdoba, 16 el Círculo Mercantil. Hablamos de otras cuestiones y otros deportes que también centrarán hoy nuestra atención, el voleibol femenino. El Cajasur Adecor, en su segundo encuentro de esta temporada, conseguía una importante victoria. Las chicas del Cajasur Adecor de voleibol femenino ganaban, como decimos, en esta segunda jornada de liga ante el Club Voleibol Benalmádena. Flora Nadales sacaba a pista a Eva, a Elena, María del Mar, María Ángeles, Begoña y Cristina como 6 inicial. En el banquillo, en principio, Milagros y Eva Garrido.
El equipo visitante, a pesar de carecer de un buen nivel técnico, había que reconocerle la entrega de sus jugadoras que en todo momento lucharon con ganas los difíciles balones que les llegaban del campo contrario. Ya en los primeros minutos del primer set, que fue el más disputado, se podía dar casi por seguro quién iba a hacerse con el partido. La superioridad técnica de las cajistas era evidente, pero la falta de motivación de estas en este primer set, debido al pobre juego que ofrecieron las visitantes, hizo que los marcadores se acercaran hasta un 12-10. Sin embargo, el resultado del primer set fue favorable a las de Flora Nadales por 15-10. En el segundo set, las cajistas mucho más motivadas con combinaciones de ataque y junto con el arriesgado saque de Elena consiguieron llevárselo a los 10 minutos por 15-7. Pese a la clara superioridad de Cajasur, las visitantes se hacían notar por las ilusiones y coraje que pusieron en todo el partido. El tercer juego se desarrolló con las mismas características que el segundo, ganándolo las cordobesas con facilidad a los 17 minutos por 15-8. En definitiva, 3-0 y primera victoria del Cajasur ADECOR en la segunda división nacional de voleibol femenino. Un deporte no muy habitual en estas pantallas es el rugby, pero creemos que bien merece la pena el que se le dé también su espacio, valga la redundancia, porque el Cajasur Veterinaria es un equipo que milita en la primera andaluza, que esta temporada está prácticamente arrasando, está en los primeros puestos de la clasificación y desde luego el encuentro que jugaba este fin de semana ante la Universidad de Granada no puede calificarse de otra manera. El resultado a favor de los cordobeses, 40-0, una rotunda victoria que merece este espacio. Victoria desde luego aplastante de un Cajasur que conseguía ensayos como ese y que en la delantera paraba muy bien a la de la Universidad de Granada. Los arrastraba en todas las melés hasta 15 metros, incluso consiguiendo algunos ensayos de melé, lo que humilla bastante a la delantera contraria. Se llevaba todas las touches y en algunas ocasiones, especialmente en defensa, su labor fue muy buena en la línea de 3/4, con escapadas por las alas que también conseguían puntos para el equipo local, que juega todos los fines de semana en las instalaciones del CEI, en la antigua Universidad Laboral. En los placajes, en la línea defensiva del Cajasur, no se dejaba escapar para nada a los granadinos. Prueba de todo esto que decimos es el 0 que finalmente campeaba en el marcador de la Universidad de Granada. No tuvieron ninguna oportunidad ante un Cajasur que bordó el encuentro y que está llevando una magnífica temporada en esta primera andaluza de rugby. Y nada más por hoy, simplemente recordarles que ya en los momentos en que se está emitiendo este deportivo, en el Círculo de la Amistad está teniendo lugar la Gala del Deporte. Allí se entregan esos premios al mejor deportista, al mejor club y a la mejor empresa que apoya el deporte de todo el año. Aunque cabría preguntarse en realidad si los premiados son realmente los mejores o no, porque también habría que cuestionarse cuál es el sistema de votación, un sistema de votación cerrado en el que las federaciones nominan al club y al deportista y a la empresa que consideran mejor y en el que en muchas ocasiones, por cuestiones ajenas al deporte, aquellos que deberían estar nominados ni siquiera lo están. Pero en fin, mañana sabremos quiénes son y en definitiva y a la postre también pueden ser merecedores de ese galardón. Será Paco Pajuelo mañana quien les informe de todo esto y de todo lo que será el fin de semana deportivo aquí en Córdoba. Hasta entonces, que pasen una muy buena noche.